Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar del tercer punto de la bitácora de vuelo de API. Este tema abarca las reglas del sitio local y las reglas anticolisión de tráfico aéreo. Para esto vamos a utilizar el mismo logbook que en las partes finales tiene teoría. En la página 52 vamos a ver gráficamente las normas de tráfico y sobre todo anticolisión. La primera regla es, por supuesto, evitar la colisión. ¿Esto cómo se consigue? El tráfico normal es que cada parapente va hacia su derecha, como las normas de tráfico vehicular. Es decir, si yo estoy volando en una dirección y tengo otro parapente volando en dirección hacia mí, yo me voy a mi derecha, el otro parapente se va a su derecha y cada uno mantiene su distancia. Pero sucede que algunos pilotos por desconocimiento o por distracción no hacen eso, sino por el contrario mantienen su rumbo hacia nosotros, o peor aún, si yo me voy a mi derecha, él se va a su izquierda y por lo tanto los dos vamos a continuar en una dirección de colisión. Algo similar a lo que a veces nos pasa caminando, que cuando caminamos en dirección opuesta a otra persona, yo me voy hacia un lado, la otra persona para esquivarme gira también al mismo lado, luego yo quiero corregir mi rumbo, me voy hacia el otro lado, la otra persona se va hacia el otro lado y así sucesivamente hasta que terminamos chocando mientras caminamos. Lo mismo podría pasar en el aire y eso puede ser trágico, puede terminar en un accidente fatal. Así que tenemos que evitar a toda costa que eso suceda. Y para esto, cada uno gira a su derecha. Si la otra persona no está haciendo lo correcto, no debo entercarme. O sea, no debo intentar girar e intentar mantener mi rumbo y esquivarlo. Lo que debo hacer es mirar hacia atrás, ver que el espacio esté despejado y hacer un giro de 180 grados. Girar e irme rápidamente. Si la otra persona no hace buen tráfico, no me importa. Lo que tengo que hacer es escapar de esa situación. No intentar seguir y mantener mi rumbo hacia la persona que está haciendo un mal tráfico. Repito, si veo una colisión inminente, debo voltear, ver que esté despejado el aire detrás de mí y girar hacia atrás, irme hacia atrás. Como mencioné anteriormente, el tráfico es a la derecha. Si hay dos parapentes en rumbo de colisión, ambos deben girar a su derecha. Si eso pasa, no hay ningún problema. La misma lógica es cuando tengo una ladera o un cerro hacia un lado. El parapente que tiene la ladera o el cerro a su derecha tiene preferencia y el que tiene el cerro o la ladera a su izquierda tiene que abrirse. Básicamente es seguir la misma norma de que cada uno mantiene su derecha. En este caso, como tenemos un cerro, el que tiene el cerro a su derecha tiene preferencia para seguir utilizando la dinámica. Y el que la tiene a la izquierda tiene que abrirse, dejar de aprovechar la dinámica unos instantes, dejar que pase el parapente que tiene la ladera a su derecha y volver a retomar luego su trayectoria. Cuando quiero adelantar un parapente, a veces pasa que tengo adelante de mí un parapente muy lento, un parapente de escuela, y los dos estamos volando en la misma dirección. O sea, por ejemplo, los dos nos dirigimos hacia el sur. Si yo estoy volando un parapente más rápido, un parapente más avanzado y quiero adelantar ese parapente más lento, puedo hacerlo por cualquiera de los dos lados, siempre y cuando mantenga una distancia prudencial de este. Recordemos que este parapente en cualquier momento podría girar y si yo lo estoy adelantando muy cerca, si es que no me ha visto, podría impactar contra mí. Así que si voy a adelantar a un parapente más lento, tengo que abrirme lo suficiente, inclusive para evitar chocarme si el parapente adelante gira intempestivamente. Ahora, ¿cuándo no debo adelantar un parapente? Cuando estoy volando dinámico y los dos estamos bordeando la ladera, bordeando un acantilado, una montaña. Porque usualmente el que está adelante, que va a ir más lento, va a también estar utilizando la dinámica y probablemente esté muy cerca a la montaña. Así que adelantarlo pegado a la montaña me expone a mí a volar demasiado cerca. Y si yo lo adelanto por fuera, lo expongo al que va más lento, al que está adelante, a tener que pegarse demasiado a la montaña. Así que en esos casos, cuando estoy volando dinámico pegado a la montaña utilizando el soaring,
lo que debo hacer es, si me estoy aproximando mucho a un parapente lento, es girar, retroceder y ganar distancia. Lo mismo, antes de girar tengo que voltear hacia atrás, ver que el espacio aéreo esté libre y luego giro. Giro, gano distancia y vuelvo a utilizar la dinámica. Tengo que intentar evitar adelantar al parapente que está delante de mí, que va más lento, porque tengo un cerro y lo que no quiero es ni exponerme a mí ni exponerlo al otro parapentista. Cuando volamos en térmicas, usualmente vamos a enroscar las térmicas, vamos a girar hacia un lado o hacia el otro, hacer giros de 360 grados. La norma es que quien entra primero a la térmica marca el giro de la térmica. Es decir, si yo entro en una térmica y giro a la derecha, hago giros de 360 grados a la derecha, todos los que entren después a la térmica tienen que girar a la derecha, igual con la izquierda. No importa si estoy más alto o si estoy más bajo, el primero que entra es el que marca el giro de la térmica. También, una vez dentro, el que está arriba tiene un mejor rango de visión que el que está abajo, así que tiene que cuidar al que está abajo, tiene que darle preferencia al que está abajo. El parapentista que está más abajo tiene un gran ángulo ciego por el mismo parapente y muchas veces no vemos lo que está pasando arriba. Es decir, si yo estoy en una térmica, todos giramos al mismo lado, pero yo tengo un parapente que está debajo de mí, que está subiendo más rápido y podría haber una trayectoria de colisión, tengo que darle espacio, tengo que abrirme, inclusive salir de la térmica, porque ese parapente que está más abajo no me está viendo. ¿Por qué todos tienen que girar al mismo rumbo? Porque si en una térmica hay un parapente que gira a la derecha y al mismo tiempo uno que gira a la izquierda, las posibilidades de colisión son mucho mayores. Mientras que si todos giran a la misma dirección, las posibilidades de colisión son menores. Igual hay posibilidad de colisión. De hecho, estoy dejando acá una tarjeta en la que dos pilotos colisionan en una térmica y los dos estaban girando al mismo lado. Pero este riesgo se disminuye. Como no se elimina, de todas maneras tenemos que siempre en una térmica, cuando volamos con otros parapentes, estar observando cuánto nos acercamos, quién tenemos arriba, quién tenemos abajo, porque la posibilidad de colisión, si bien son pequeñas, existen. En el aterrizaje, la prioridad absoluta lo tiene el parapente que está más abajo. Si hay dos parapentes haciendo aproximación y tenemos uno que está más abajo, el que está más arriba tiene que darle todo el espacio que necesite el que está más abajo. Por obvios motivos, el que está más abajo tiene menos posibilidades de hacer maniobras de aproximación. Ya al tener menos altura tiene menos chance de poder abrirse o dar espacio. El que está más arriba tiene más alternativas. Así que el que está más abajo tiene toda la prioridad. Existen también, aparte de esto, algunas excepciones o particularidades dependiendo de las zonas de vuelo. Por ejemplo, en Miraflores, los alumnos o los alumnos pilotos vuelan con una banderola en la silla. Esto le indica a los demás pilotos, a los pilotos avanzados, que tienen que darle toda la prioridad. Entonces ahí no influye tanto quién tiene la derecha o la izquierda, quién está más abajo, quién está más arriba. La prioridad absoluta la tiene el alumno que tiene la banderola. Pero esto no se aplica en todos sitios, ya son normas locales. También se estila que los alumnos en sus primeros vuelos hagan estos sin tráfico, para que no tengan esta preocupación adicional de mantener el tráfico o normas de tránsito. Así que en algunas zonas se requiere que el alumno vuele completamente solo. O si va a volar, que haya muy poco tráfico y con pilotos muy expertos, no pudiendo volar dos alumnos o dos novatos al mismo tiempo. Eso también puede variar. Hay zonas de vuelo en las que el alumno tiene que volar con tráfico desde casi sus primeros vuelos. También en cuanto a térmicas, hay normas locales que establecen que en la térmica de servicio, la térmica de servicio es una térmica usualmente cerca al despegue, ya conocida, usada por todos los pilotos, y en esta térmica se fija una dirección obligatoria, es decir, todos tienen que girar a la derecha o a la izquierda en esa térmica para evitar posibles problemas con colisiones. Eso usualmente ya está fijado, ya está dicho y ya está conocido por los pilotos locales. También se da el caso que podemos obviar algunas normas de tránsito, sobre todo la derecha,
cuando volamos con un piloto con el que ya tenemos cierta familiaridad. Y por ejemplo, si yo quiero darle prioridad, a pesar de que yo tengo la derecha, tengo la ladera a mi derecha, yo quiero darle prioridad, puedo indicarles con gestos, con señales con mis manos o por radio, decirle, ¿sabes qué? Pégate a la montaña, yo me voy a abrir, o le indico que se pegue. Pero estas señales, estas indicaciones verbales, tienen que ser de preferencia con pilotos que ya conozcamos, con el que ya tengamos familiaridad, porque podría ser confuso para un piloto novato o un piloto extranjero, un piloto que no conocemos, que le indiquemos algo contrario a las normas de tránsito. Así que yo solamente lo recomiendo cuando volemos con nuestros amigos y ya sepamos más o menos cómo volamos. También estoy dejando acá una tarjeta de una colisión en un vuelo aparentemente dinámico, en el que prácticamente dos parapentes se estrellan yendo frente a frente. Aparentemente uno de los parapentes estaba distraído y el otro no pudo evitar la colisión. Como siempre voy a dejar en la caja de descripción algunas preguntas claves para el repaso de conocimientos y los videos relacionados a este tema del tráfico. Muchas gracias por ver este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.